Amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, lunes 3 de febrero. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Una nueva semana, un nuevo mes, porque estamos apenas a 3 de febrero. Este año también va rapidísimo. Ya pasó el mes de enero, ya estamos casi que a punto de carnavales. Imagínense ustedes, amigos y amigas. El día de hoy vamos a tener una entrevista con un analista político, profesor universitario, comunicador, fue parlamentario, ha sido concejal, dirigente político. Se trata de Johan Rodríguez Peroso. Todavía no está con nosotros, pero en instantes va a estarlo. Hace unos minutos me dijo que ya estaba a 2 cuadras de la estación, de modo que en breve lo tendremos con nosotros. Entre tanto, voy a aprovechar de expresar mis condolencias al buen amigo Alberto Domínguez. Alberto Domínguez es un amigo de origen canario, tiene ya muchos años viviendo acá en Venezuela, y su madre, que vive en las Islas Canarias, María del Pino Quintana, falleció hace pocos días. Él se encontraba allá en las Islas Canarias desde el mes de diciembre, así que bueno, por lo menos pudo acompañar a su madre hasta los últimos días de su vida. Hasta Alberto, su esposa, el resto de sus familiares, quiero expresar el sentimiento de solidaridad, un abrazo con mis condolencias. De verdad que muy lamentable este tipo de cosas cuando ocurren. Son hechos naturales, por supuesto. Siempre está uno en un modo, entre comillas, preparado para la muerte de los padres, pero cuando ocurren, la verdad que atropellan el alma. Son una aguja que se clava en el corazón. Bueno, amigos y amigas, hoy 3 de febrero es víspera de un aniversario más del 4 de febrero, aquella célebre fecha en la que un conjunto de hombres armados y artillados con tanques, llegaron al Palacio de Miraflores para imponer una bota militar sobre la República Civil del momento. Era presidente Carlos Andrés Pérez, y el 4 de febrero hubo esa intentona de golpe de Estado que por suerte no tuvo éxito. Que por cierto estuvo acompañada luego por una intentona más, el 27 de noviembre, varios meses más tarde. Una intentona, esta otra, que yo no vacilo jamás en calificar como criminal, porque los bombardeos que se hicieron sobre la ciudad de Caracas verdaderamente lo fueron. Fue una cosa absolutamente espantosa, terrorífica, sangrienta, que dejó muertes, desolación, destrucción, y por supuesto el 4 de febrero también, pero estaba refiriéndome específicamente al 27 de noviembre del año 1992. Me correspondió cubrir aquellos acontecimientos en mi condición de reportero político, y tuve ocasión de presenciar y ser prácticamente protagonista de aquellos acontecimientos. Entré y salí varias veces al Palacio de Miraflores en medio de aquel bombardeo, de aquella refriega. Tengo incluso, he publicado testimonios audiovisuales de eso, fotografías bastante en mis redes sociales. Lo cierto es que bueno, aquel acontecimiento del 4 de febrero, del cual se cumplen muchos años, estremeció los cimientos de la democracia venezolana, que tenía por supuesto sus fallos, sus imperfecciones,
Pero luego, bueno, terminó por imponerse aquella intención de derrocar al entonces presidente Carlos Andrés Pérez, porque se armó una suerte de confabulación política, político-empresarial, que defenestró a Carlos Andrés Pérez poco tiempo después y colocó al frente de la República a un presidente, si se quiere, suplente, en todo caso un presidente que completó el periodo de Carlos Andrés Pérez. Me refiero al doctor Ramón J. Velázquez, un demócrata convencido, promotor de la democracia, defensor de ella. Y bueno, y a partir de allí los acontecimientos, los hechos son bastante conocidos. Después vino el gobierno de Rafael Caldera, quien ganó las elecciones en el año 93, y en el año 1998, una vez que Chávez puso de lado la opción militar y golpista, se presentó a las elecciones presidenciales del año 1998 y las ganó. Y bueno, de aquella experiencia estamos hoy viviendo las consecuencias. Estamos esperando, amigos y amigas, que llegue nuestro compañero, nuestro colega, Johan Rodríguez Peroso. Está próximo a llegar y voy a permitirme leer algunos comentarios que ya nos han llegado mientras llega nuestro invitado el día de hoy. Dice Ángel Santamaría: saludos Mario desde Lima, miles de bendiciones, atento con el programa de hoy. Muchas bendiciones también para ti, amigo, para toda la gente que nos escucha en cualquier parte del mundo, pero particularmente aquellos que nos escuchan en Lima, la capital de Perú. Dice Rubén Martínez 9288, dice: doctor, no tienes audio, qué raro. Dice: no hay audio en su mensaje. Pero otra persona, Livia López, Salud 69, dice: sí tiene audio. Bueno, hay una contradicción allí. Dice 6455 Edgar 04F, golpe de estado fallido. Efectivamente fue un golpe de estado fallido, de eso se trata. 6455 Edgar dice: no lograron hacerle más daño al país por las armas en el 92, pero lograron llegar por votos al poder y cumplir su cometido de destrozar a los venezolanos. Bueno, muchos venezolanos, en mi caso particular, incluso yo condené aquel golpe de estado del 4 de febrero y con mucha más razón todavía el golpe de estado también fallido del 27 de noviembre del 92. Y debo confesar, bueno, ya eso luego he hablado infinidad de veces, debo confesar que luego, una vez que Chávez dejó la vía golpista y optó por la presidencia de la República, bueno, terminé yo también votando por él. Como también luego, posteriormente, con el paso de los años, personas que habían optado por vías no constitucionales, por la vía de la abstención, etcétera, bueno, una vez que tomaron el camino electoral, también decidí votar por esas propuestas. Lo cierto es que este es un año electoral y también los venezolanos nos debatimos entre qué hacer frente a esta coyuntura política en la que todavía no se ha completado el proceso electoral presidencial del 28 de julio, puesto que las autoridades electorales, obligadas como están por la Constitución, por las leyes, por mandato incluso del propio Tribunal Supremo de Justicia, no han presentado los resultados desglosados de aquel proceso electoral. De modo que frente a ese acontecimiento, esta nueva convocatoria electoral convoca a un gran debate nacional entre las personas que son amantes de la democracia, que son amantes de la búsqueda de soluciones pacíficas a la crisis por la que el país está atravesando, crisis que se prolonga ya largamente y de la cual todavía no tenemos certeza de cómo vamos a salir. Bueno, lo cierto es que ese es un debate planteado. Vamos, entre otros temas, a tratar con nuestro invitado, Johan Peroso, esa materia,
al igual que otras, como el entorno internacional que rodea la coyuntura política nacional. Este advenimiento de Donald Trump a la presidencia de la República y los efectos que ese hecho tiene sobre la vida venezolana es otra de las materias que vamos a tratar el día de hoy con nuestro invitado Johan Peroso, a quien ya tenemos con nosotros, y voy a darle cordialísima bienvenida, un buen amigo, lo aprecio enormemente, conozco sus luchas, conozco su quehacer profesional, académico, gremial. Bienvenido, Johan. Bienvenido, Mario, un gran saludo. Tiene poquito aire. Lo sé, estar aquí contigo, cogiendo aire porque tuvimos que dar una carrerita ahí en los últimos tramos finales. No sé qué ocurre, pero hay un gran problema de tránsito hoy aquí en la avenida. Pero bueno, ya llegamos. El primer aquí. Problema de tránsito es que uno sale tarde confiando que... No, yo mismo, yo estoy listado. No, yo tengo media hora intentando ir aquí. Claro, yo salí de mi casa con media hora de antelación. Bueno. Pero no sé qué pasa allí, que hay una tranca donde quedaba antiguamente la embajada de Estados Unidos. Cómo no. Unos camiones, unas gandolas, pero no sé exactamente qué fue lo que pasó. Bueno, esperemos que no sea nada grave. Así es. Johan. Pero aquí estamos y aquí seguimos. Así es. Como dijo el difunto. Así es. Tengo que darte el feliz año, porque no nos habíamos visto. Ciertamente, sí. Desde que había concluido el año anterior. Me gustaría, Johan, hay dos temas que toqué tangencialmente, o tres si se quiere, respecto a los cuales me gustaría escuchar opiniones tuyas. Uno es que lo toqué simplemente por la fecha, es que hoy es víspera del 4 de febrero y hablé de aquellos dos golpes fallidos de Hugo Chávez el 4 de febrero y el subsiguiente del 27 de noviembre de aquel año cruento, del año 1992. Otro es el tema electoral, de cómo este es un año constitucionalmente marcado por elecciones importantes, pero a su vez con el antecedente de que el proceso precedente del 28 de julio todavía no ha concluido, porque no se conocen las cifras oficiales de aquel proceso electoral. Y el otro tema es lo que tiene que ver con la geopolítica y el advenimiento de Donald Trump a la presidencia de la República. Ha impactado muchísimo a la opinión nacional, y no solamente la nacional, la internacional también, esta presencia en Venezuela de un emisario, de un enviado personalísimo del presidente Donald Trump, que trató algunos asuntos de los cuales no tenemos absoluta seguridad de cuáles fueron, pero en todo caso el señor terminó llevándose a varios presos que tenía Maduro, presos norteamericanos, que habían sido acusados curiosamente de terroristas, de golpistas, etcétera. Bueno, y los puso en libertad sin mayores complicaciones. ¿Por cuál quieres empezar? Vamos a darte el privilegio. Bueno, tal cual como pusiste tu agenda de 3 puntos, pero en cuanto al primero, yo diría que esas son 2 fechas que hay que intentar de hacer un esfuerzo para dejarlas en el olvido. Porque de aquellos vientos fue que llegaron estos polvos, ¿no? Bueno, por eso es que es difícil olvidarlo. Mejor dicho, de aquellos polvos tenemos estos lodos, ¿no? Por eso es que es difícil olvidarlo, porque todavía estamos padeciendo las consecuencias. Fíjate, Mario, quizás haya que recordar en otro ámbito, en otro ambiente. No creo yo que hacerlo aquí en este programa, por algunos aspectos puntuales que rodean el contexto de la fecha. Pero las fechas como tales yo creo que de verdad fueron tan fatídicas para el destino democrático del país, que en mi caso particular prefiero dejarlo atrás. La verdad que no invertiría pues minutos tan valiosos de tu programa para rememorar algo además tan trágico, ¿no? Tan trágico desde todo punto de vista. En lo segundo, ya es un tema de mucho más actualidad, que es el que estás planteando sobre la secuela que quedó después de las elecciones del 28 de julio. Bueno, y ahí sí yo diría que todavía hay mucha tela que cortar. Hay mucha tela que cortar porque es un hecho muy concreto que todavía no está resuelto, como creo que tú lo planteaste en tu introducción. Es decir, el Estado venezolano, entendiendo por tal la manera como se constituye la organización de la sociedad,
El Estado, como todos sabemos, es el territorio, la población y sus instituciones. Y luego, dentro de esa combinación, de ese trípode, todo el entramado que configura la estructura y el andamiaje legal que rige la vida del país, en todos los aspectos. Y uno de esos aspectos lo constituye el hecho democrático de las elecciones. Las elecciones son, si se quiere, uno de los eventos más importantes en el contexto de la democracia occidental, pues tal como la conocemos. Y tiene como misión fundamental la elección definir en manos de quién, consulta ciudadana mediante, coloca el poder para que éste sea administrado a través de ese entramado institucional que rige los destinos del país. Y en este caso estamos hablando de la elección más importante, que es la del presidente de la República. Bueno, el hecho de las elecciones se dio, ¿no?, como hecho democrático en la línea gruesa, aunque en algunos detalles ese hecho democrático se haya desdibujado un tanto. Pero lo concreto es que hubo una elección. Esa elección, la gente acudió masivamente y esa elección produjo un resultado. Ahora, frente a ese resultado tenemos una expectativa porque aún no sabemos realmente qué fue lo que pasó. Yo lo voy a enfocar desde la siguiente perspectiva. Yo creo que se construyó una gran mentira para el país. El señor que está de responsable, o más bien de irresponsable, en la conducción de la institución electoral que le correspondió manejar ese proceso, tengo la opinión de que ese señor produjo un gran engaño, incluso a quienes hoy detentan el poder. ¿Tú crees que no es un amoroso engaño a Maduro? No estoy diciendo con esto que yo esté incurriendo en un acto de ingenuidad. Estoy tratando de desarrollar aquí, que me ha dado la oportunidad para ir a tu programa, desarrollar un concepto conforme al cual aquí lo que se ha producido es una gran engañifa, de la cual incluso el propio Maduro puede ser víctima. Porque si mañana pasado, como todo el mundo ha exigido, tanto en el nivel nacional como a nivel internacional, que se muestren las pruebas concretas de los resultados, bueno, nadie tiene duda de que lo que vamos a encontrar allí, porque ya ha sido de alguna manera señalado por distintas vías y de distintas maneras. Y si se llegara definitivamente a demostrar que lo que él dijo que ocurrió no fue lo que ocurrió, bueno, entonces yo tengo razones para decir que incluso hasta el propio Maduro fue engañado. Y junto con él, las instituciones del país y el país nacional. De manera que aquí estamos frente a la construcción de una gran mentira que con el tiempo se ha ido consolidando. Los que se han favorecido de ella, bueno, la han intentado dejar atrás, como yo acabo de dejar atrás estas dos fechas fatídicas, ¿no?, para poder consolidar su permanencia y su prolongación en el poder. Y hay un sector de la sociedad que no sé si lo ha olvidado, pareciera ser que sí, porque lo que ha debido provocar y producir un gran reclamo nacional, bueno, no ha sido así. Entonces aquí hay mucha gente todavía esperando situaciones exógenas que no tienen nada que ver con nuestra realidad, que surjan elementos que sean capaces, bueno, de poner al descubierto la verdad. Y eso no ha ocurrido y por el camino que vamos pareciera que no va a ocurrir. Así que esa es mi primera consideración frente a tu planteamiento sobre el tema de las elecciones, que aún es un tema no resuelto. Okay. Bueno, ciertamente que me parece sorprendente lo que acabas de plantear, en el sentido de que le atribuyes de manera casi que exclusiva, pero en todo caso le atribuyes al presidente del Consejo Nacional Electoral el haber armado lo que tú denominas una engañifa, de la cual incluso el propio Nicolás Maduro podría haber sido víctima. Sin duda. Es de verdad una afirmación que al menos en el panorama del debate nacional
no había estado planteado. Es algo nuevo. Es novedosísimo. Bueno, novedosísimo. Yo creo que estamos obligados a ver las cosas desde distintos ángulos. A mí me ha tocado analizar esto desde distintas perspectivas. Y a una de las que más atención le he prestado es a la que surge de la discusión en el plano de la academia. ¿Por qué? Porque en la academia, bueno, tenemos que enseñar, tenemos que orientar a una comunidad que va a recibir información para su proceso de formación, y quienes tenemos la misión de enseñar tenemos que intentar ser lo más objetivos y lo más rigurosos, ¿no? y honestos posible en aquellas cosas que abordamos como proceso de enseñanza, ¿no? Ahora, si eso fuera así, Johan, como tú lo imaginas, ¿por qué no se ha recurrido a la apertura del sobre número 1, que ha estado en poder de la Fuerza Armada Nacional por mandato legal, por mandato constitucional y por la práctica habitual de los procesos electorales venezolanos? Porque eso despejaría completamente cualquier duda respecto al resultado, si es que efectivamente se haya podido producir ese hackeo, o si el tal hackeo que denunció el presidente del Consejo Nacional Electoral fue una engañifa. Bueno, esa apertura de ese sobre número 1 no se ha producido porque es que esta mentira, una vez que se concretó, es obvio que alrededor de esta ha ido creciendo una ola de acompañantes de esa mentira que han impedido que eso que tú acabas de plantear ocurra. Y como tú bien lo has dicho, si algún testigo cierto tiene ese proceso de qué fue lo que ocurrió, es precisamente el estamento militar, la Fuerza Armada. Ellos obtienen lo que llaman el sobre número 1, donde está la prueba evidente de qué fue lo que pasó. Si no han puesto ellos la disposición de que lo que está en ese sobre 1 se conozca, entonces ¿en qué lugar colocamos a quienes participaron en ese proceso electoral? En un plano de complicidad con la construcción de esa mentira que he señalado, ¿no? Ok, tenemos que ir a una pausa. Esta conversación con Johan Peroso es altamente interesante. Los invitamos a que continúen con nosotros. Vamos a tener que hacer una pausa para escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, escuchar algunos compromisos publicitarios y luego, amigos y amigas, hablar sobre otros temas vinculados con la realidad política nacional y el entorno, la geopolítica regional y continental, y leer comentarios, preguntas que nos hace nuestra audiencia a través del Instagram @Mario Villegas y del Instagram de Radio Rumbo 670M, así que no se vayan, amigos. Johan, para continuar aquí en las redes, mientras escuchamos el avance del noticiero, cuéntanos rapidito esta rigurosidad a la que te obliga la academia. ¿Han estado ustedes analizando en los estrados universitarios, en las aulas universitarias, este tema que tú has planteado, o es algo de tu cosecha actual que vas a someter al debate académico? No, una parte es de mi cosecha porque yo estoy obligado, ¿verdad? Yo estoy en este momento, te lo doy como información, en el posgrado de la Universidad Central, enseñando sobre una asignatura, que es la que llevo adelante, que se llama Diseño de Campañas Electorales. Correcto. En el contexto del diseño de la campaña electoral, yo he venido enseñando a los muchachos que he tenido la suerte de compartir con ellos en los salones de clase, las implicaciones que tiene una campaña electoral, que no es solamente una feria de gente reunida en la calle o pegando afiches en los postes o inscribiendo un candidato a gato. No, la campaña electoral tiene muchas implicaciones, y la primera implicación es, que es uno de los primeros temas que yo abordo en mi asignatura, en mi curso, es cómo está imbricada la campaña electoral con el Estado, el sistema político y el sistema electoral y de partidos. Cuando hablamos entonces que está imbricado en el Estado, es porque la propia configuración del Estado nos dice a nosotros de qué manera se configura población, territorio e instituciones. Y en el plano de las instituciones está la elección de las autoridades que rigen esas instituciones. Nosotros hacemos elecciones a nivel nacional, a nivel regional y a nivel municipal. Y para que pueda haber una elección, previamente a ello hay una campaña electoral.
De manera que la campaña tiene implicaciones incluso de proceso de legitimidad, de legitimación de quienes asumen como autoridades las responsabilidades para las cuales se presentan como candidatos. Así que esto es una explicación, por supuesto, mucho más amplia, pero estoy tratando de tratar una línea gruesa para dejarlo aquí, de por qué es importante que la campaña electoral se entienda como un asunto implicado con los asuntos de Estado. Y siendo un asunto de Estado, bueno, es una alta responsabilidad que quienes tienen, digamos, valga la redundancia, esa responsabilidad de conducir esos procesos deben estar frente a la sociedad con absoluta claridad, transparencia y honestidad. Y creo que en este caso estamos en una situación en la que pareciera que estos atributos como que no están muy en boga. Pues. La relación con los muchachos estudiantes, ¿cómo es ese contacto? Son muchos los muchachos que están estudiando ideas políticas, trabajando el tema de la política nacional, el tema de las campañas electorales, el tema del poder. Son muchos muchachos que están interesados en ese tema, según tu experiencia en la universidad. Sí, bueno, yo doy clases en la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central, tanto en el pregrado como en el posgrado. Entonces ahí nos estamos vinculando con un cúmulo de muchachos que circulan durante 4 o 5 años en las aulas de clase aprendiendo otras cosas, no solamente lo que yo enseño. Lo que yo enseño es una asignatura. Y también me ha tocado ahora en el posgrado, que por cierto, antes se denominaba sistemas y procesos electorales y ahora se introdujo el cognomento de campaña y se llama ahora campaña, sistemas y procesos electorales. Te hacía la pregunta porque hay una idea de que la gente está saturada de política, de la política. Pero creo que tenemos que irnos ya a la pausa. Vamos a seguir hablando sobre este tema después que escuchemos a Alex Márquez. Se resbala con esto. Ah, sí. Se cayó el sábado. Se cayó. Con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Radio Rumbo, la emisora de Venezuela, presenta la información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa: el diputado de la Asamblea Nacional, William Rodríguez, aspira que las autoridades de PDVSA asuman el desafío de aumentar la producción de crudo liviano en la cuenca del lago de Maracaibo para romper el punto de equilibrio en el cual está el suministro y la elaboración del combustible. Notirumbos informa: la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó hoy lunes que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, pausó por un mes la entrada en vigor de los aranceles anunciados del 25% a México tras una llamada telefónica en la que ella prometió desplegar 10.000 elementos de la Guardia Nacional Mexicana en la frontera común. Aún no reciben agua potable los habitantes de la calle 3 de los Jardines del Valle y en esa espera tienen ya más de 7 semanas. Hidrocapital simplemente no responde. Informó Notirumbos, 2:34 hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando a cualquier hora. Radio Rumbo 670 AM. Gigante. Gigante Rumbo. Usted está escuchando En Buena Hora con Mario Villegas y Freddy Jiménez. Perdón. Por el Gigante Rumbos 670 AM. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en Buena Hora. En el estudio, Johan Peroso, colega comunicador social, consultor político, profesor universitario. Precisamente estábamos en la pausa hablando sobre sus clases en la universidad, la relación con los estudiantes que estudian en la Escuela de Estudios Políticos. Y Johan no solamente es un analista de la política, sino que además la ha practicado por muchos años. Fue dirigente político, llegó a ser concejal, llegó a ser diputado y tiene también sus
su pasado deportivo, porque fue líder de la Federación de Baloncesto de Venezuela. No sé, fuiste presidente, ¿no, Johan? O directivo, sí, por lo menos. Sí, presidente de la Federación y de la Liga Profesional también. Correcto. De ambas. Ajá. Estamos hablando del tema político electoral. Este es un año electoral marcado por la Constitución, más allá de si a uno le gusta o no le gusta, si se debe o no se debe participar. El país discute, tiene que debatir acerca de estas citas electorales que están planteadas en la Venezuela de hoy. Por supuesto, no hablemos de la fecha, porque la fecha sí es algo que, digamos que ha sido decisión de quienes nos gobiernan. Eso plantear una parte de esas elecciones para el 27 de abril, cuando lo habitual o lo que correspondía era hacer esos procesos ya prácticamente para fin de año, esa es otra materia. Pero en todo caso, nos enfrentamos los venezolanos a dos citas electorales importantes. Una, el 27 de abril vamos a tener que elegir diputados a la Asamblea Nacional, pero también gobernadores y diputados a los consejos legislativos regionales. Y entiendo que para fines de año, un poco más avanzado el año, habrá las elecciones de concejales y de alcaldes. Frente a esos dos hechos, ¿cómo debe responder la oposición? O más allá de eso, más allá de la oposición, ¿cómo debe responder las fuerzas democráticas de Venezuela? Bueno, es una situación muy compleja, Mario, porque yo creo que el desarrollo de esa eventualidad está sujeto a que el estado de ánimo y la convicción democrática de la sociedad venezolana responda de la manera como se supone debería responder. Y en este caso tengo mis dudas acerca de si eso va a ser un hecho aceptado de manera simple, ¿no? El hecho de que a alguien se le ocurrió que es tal fecha porque yo quiero y los demás tienen que hacer lo que yo digo, no estoy seguro que la gente se sienta muy animada a respaldar esa decisión, sobre todo porque son decisiones que se toman sin dar una explicación. Es decir, los que toman esa decisión ni siquiera se molestan en construir una explicación de este asunto, porque tal resultado nos dice que debemos ir por aquí y nosotros como autoridades y como responsables de este proceso, bueno, planteamos esto a la sociedad. Y ni siquiera le preguntan a la gente, sino que simplemente se decidió una fecha de manera arbitraria, bueno, porque hay un sector del poder que decidió que eso era así. Ahora, eso va a tener unas explicaciones muy importantes, por varias razones. La primera y la más importante, valga la redundancia, es que no le han explicado al país qué pasó el 28 de julio. Entonces mucha gente tiene derecho a preguntarse, bueno, ¿qué voy a hacer yo en una elección donde si voy nuevamente a votar, no sé lo que va a pasar, y si lo que va a ocurrir, que yo creo que va a ocurrir, no me lo dicen, no me lo explican, nadie me explica qué pasó con mi voto? Esa es la primera interrogante que va a surgir cuando convoquen nuevamente a ese o cualquier otro proceso electoral. Claro. Yo recuerdo que la última vez que estuviste aquí, yo te hice la pregunta de, tú que eres consultor político, si las organizaciones políticas que te consultan te preguntaran, Johan, ¿qué hacemos? ¿Participamos o no participamos? ¿Qué le responderías al día de hoy? Bueno, es una pregunta difícil de responder, porque ahí tendrían que poner los conductores de la política y de la gente y de los partidos y de quien vaya a hacer la consulta, tiene que poner en una balanza los pros y los contras. No solamente los pros y los contras, ¿no? Sino, como le decía yo en estos días a un colega que conversábamos acerca del tema, tiene que poner en la balanza tus principios, ¿verdad?, frente a una realidad que no tiene nada que ver con lo que realmente significa el ejercicio del derecho, de un derecho universal como es el derecho al voto. Entonces, si tú ves que tienes una oportunidad de sacar un rédito personal, tú decides si vas a eso o no. Pero si tus principios te orientan de una manera distinta, bueno, eso te lo va a decir la balanza, donde tú vas a poner estas dos cosas. Y es lo que va a ocurrir, en mi opinión, con la opinión de la gente cuando lo convoquen a esa nueva elección. Ahora fíjate, hay un dato... Sobre todo por esto, Mario, porque hay un detalle que lo pude ver recientemente, ayer o antier, que es la publicación de esto que conocemos
como el cronograma electoral. Ese cronograma electoral recoge una serie de eventos que organizados de tal manera que tienen que darse en unas fechas determinadas. Sí. Es el mismo cronograma, mutatis mutandis, como dicen los abogados, que rigió para las elecciones pasadas. Y hay 4 o 5 eventos en esas elecciones pasadas que nunca se dieron, que tienen que ver con las auditorías, que tienen que ver con la revisión de los resultados, nunca se dieron. Entonces, ¿quién le garantiza a la gente que ese cronograma que están presentando ahora, al igual que el anterior, no va a ser igualmente violentado? Ahora fíjate, hay un dato que ciertamente motiva a reflexionar y a tomar decisiones trascendentes, ¿no? Imagínate tú, por ejemplo, las personas que viven, nosotros estamos en el municipio de Chacao, ¿verdad? Está situado Radio Rumbo. Las personas que viven en el municipio de Chacao. Entonces ahora la oposición decida no ir a las elecciones y entonces, bueno, ahora viene Iris Varela, Pedro Carreño, cualquier personaje de esto a ser alcalde de Chacao. Imagínate lo mismo en El Hatillo, imagínate lo mismo en Baruta, imagínate cualquier otra entidad federal o municipal de la República. Bueno, cruzarse de brazos y dejar que el chavismo le ponga la mano a todas las instancias de poder, cuando hay claramente una mayoría venezolana que quiere el cambio, que quiere que las fuerzas democráticas restablezcan, rescaten la democracia. Ese es un debate que no es fácil de responder. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, yo pienso de manera muy sencilla, más allá de lo complicado que tú lo pones, que es muy sencillo responder a eso, porque si a ver vamos, la aspiración de quienes van a estar teóricamente compitiendo por esas posiciones, en muchos casos ni siquiera tiene nada que ver con esa ciudadanía que va a votar. Ya la ciudadanía fue frustrada con un resultado que todavía no le han dado información. Es así. ¿Quién le garantiza a esa ciudadanía que el resultado que se vaya a producir eventualmente en esas elecciones que están convocando se lo van a dar o no? Eso por un lado. Por otro lado, esa garantía no existe, bueno, por supuesto. Por supuesto que no. Por otro lado, por otro lado. Pero lo que la garantía que sí existe es que si tú no compites, el gobierno le va a poner la mano a esos espacios. Está bien, a eso voy. Entonces, ¿le va a poner la mano a qué? A todas las instituciones de la República. Una alcaldía que, entre comillas, está en manos de alguien que es oposición al régimen. ¿De verdad es oposición al régimen? No sabemos. Porque ahorita hay mucha gente cuestionada que usan el conocimiento de oposición, pero que son, como diría Josefina, que sí, pero no hay yo cómo hacer, ya le escribí. Entonces, por este otro número. Hay mucha gente que están ocupando posiciones que están, como diría el poeta Otaiza, en estado general de sospecha. Cuando aparecen en muchas decisiones como esta, que van a ocurrir con las elecciones, anuentes a las disposiciones del régimen. Entonces, es una posición medio extraña. Entonces, del otro lado, en tanto beneficia que fulano o mengano sea alcalde o gobernador de una entidad a la ciudadanía. Eso es bueno que lo midan los ciudadanos que viven en esa zona. Entonces es lo que yo planteo. Entonces la gente se tiene que estar preguntando qué sentido tiene que yo vaya a votar por fulano que dice que es oposición, pero que no sabemos si realmente, si queda, le van a reconocer o ponen a otro, porque al fin y al cabo la situación de mi comunidad sigue siendo la misma, porque la realidad es, y nos lo indica de manera concreta, que aquí ninguna instancia de gobernación, ninguna instancia municipal se maneja que no esté bajo los designios de lo que dice el régimen nacional. Entonces, la independencia que se conquistó en un momento determinado en el accionar administrativo y político de gobernadores y alcaldes, hoy no existe. Todos sabemos que hoy no existe. No hay un alcalde ni un gobernador que se mueva para un lado o para otro que no sea respondiendo a lo que diga el régimen, quienes manejan el poder a nivel nacional. De hecho, hay varios gobernadores que se dicen de oposición ahorita que están siendo cuestionados porque la conducta y la actitud que asumen no es la de gente que representan a quienes se consideran opositores. Y ya se demostró que inmensamente, la inmensa mayoría del país, sin duda alguna, es opositora al régimen. Aspira a que haya una situación de cambio político y se ha manifestado desde el punto de vista electoral. Bueno, esa
esa disposición de la sociedad no tiene representación real en ese liderazgo que es el que reclama que hay que ir porque hay que conservar los espacios. Eso no es más que un eslogan, ¿no? Bueno. Y una aspiración individual de unos cuantos, pero no porque eso signifique la aspiración de la gente que es la que al final decide quién debe estar en esas posiciones. Así es, pero tampoco sabemos qué es lo que quiere la gente de esas respectivas comunidades. Ya lo hemos visto. Yo estoy seguro, yo en lo personal estoy seguro que mucha gente, por ejemplo, en este municipio de Chacao, que preferirían que no tuviera alguien de rojito. Bueno, está supongo, bien. Lo doy por pero sentado. está bien, pero habrá mucha lo mismo gente, que en el Atillo y en Baruta, pero etcétera. pero habrá mucha gente que están en esos municipios que también dirán, da lo mismo. Bueno, Que, no te- creo que- que que- es lo que mismo. esté uno del PSV o estos que están porque se comportan casi que de la misma manera, entonces da lo ¿Tú mismo. crees? Pero por supuesto. Bueno. Mira, Johan, interesante de todos modos ese punto de vista. Lo que sí es que está claro que quienes tienen que resolver el problema venezolano somos los venezolanos. Sin Ya duda, incluso sin duda. aquellas esperanzas que algunos sectores de la sociedad venezolana habían depositado en Donald Trump, con esta visita de este señor Grenell y la línea de relación que ha establecido Trump, el gobierno de Trump con el gobierno de Maduro, bueno, echan por tierra esas otras posibilidades. Entonces, ¿cómo salimos los venezolanos de este hueco en el que nosotros estamos? Te pregunto, para las fuerzas democráticas, pacifistas que existen en Venezuela. La solución al problema venezolano es venezolano. Así es. El compañero Trump ni siquiera es elector aquí, así que yo no puedo esperar que él me venga a resolver el problema aquí. Así es. Y además de que no es venezolano ni vota aquí, creo que tiene suficientes problemas Así que es. se los creó él mismo incluso antes de asumir el poder, como para, no sé en qué lista, es decir, él tiene una lista de 100 problemas. Y en esa lista de 100, no sé si Venezuela tenga un número puesto allí en esa lista. No estoy seguro. Y no creo. Y tampoco creo que tenga un puesto ahí en esa lista Venezuela. Bueno, porque es una cuestión muy sencilla. ¿Qué representa como problema Venezuela para Estados Unidos? ¿No? ¿Cuál es la razón que podría impulsar a alguien que siendo mandatario de un país se involucre en la situación interna nuestra para dar una solución a lo que la gente está reclamando aquí? Ah, entonces, ¿cuál es la solución desde tu punto de vista? ¿Cómo los venezolanos resolvemos este problema? Bueno, los venezolanos tienen que organizarse y conseguir la manera específica y concreta de cómo reclamar, de cómo construir ese reclamo, de cómo en la construcción de ese reclamo un estado de conciencia, un estado que de manera colectiva involucre a que los ciudadanos asuman también su responsabilidad. Así como fueron masivamente a votar el 28 de julio para hablar del tema de las elecciones presidenciales, bueno, de la misma manera y con la misma energía que andaban en las campañas, en esa caminata, la gente tiene que salir a reclamar qué pasó con mi voto. Bueno, pero tú no viste que María Corina Machado convocó a varias movilizaciones posteriormente y la participación ha sido ínfima. Bueno, entonces por eso te escribo. Te pregunto, ¿qué hacer? No, y por eso yo te escribo esta carta. Ajá. La participación en esa convocatoria que hizo María Corina fue ínfima, no fue lo suficientemente importante como mucha gente pensaba que podía ser. Eso te dice entonces cuál es el estado de ánimo de la gente. Entonces, eso no quiere decir que la gente está dispuesta a seguir con esta vida hasta la eternidad. No sabemos. Yo no me podría responder esa pregunta porque no tengo claro si la gente está dispuesta a seguir tranquila y que aquí no pase nada. Puedo pensar también que se están preparando para todo lo contrario, pero tampoco tengo señales y evidencias que me indiquen eso. Pero lo que yo sí tengo claro en mi conciencia es que si no es con la organización ciudadana y la movilización ciudadana de todos los venezolanos, esto no le vas a buscar salida. La solución está aquí adentro, pero la tenemos que construir nosotros. ¿Y no está en esa solución la participación electoral? Depende. Bueno, es una pregunta, te lo pregunto. Depende, porque si partimos de lo que ocurrió el 28 de julio, es obvio que eso no tiene solución. Esa no es la solución. Es obvio, porque si tú vas a volver a votar para que te desconozcan tu voto, ¿qué sentido tiene ir a Y votar? si no es electoral la solución, entonces ¿cuál es? ¿Dónde está la solución? Bueno, la solución tiene que estar en el reconocimiento de los hechos reales. Hay una gente que perdió, debían haber entregado. Bueno, entonces algo hay que hacer para que entreguen
Bueno, pero fíjate, tú mismo acabas de decir hace un rato que Maduro fue engañado, que es víctima del engaño. Entonces Maduro está bien, pero hay un proceso que tiene que clarificar eso. Se tiene que construir un proceso donde eso quede claramente establecido. Y si son honestos, bueno, si es verdad, aquí probó un engaño, bueno, si hay un engaño, entrega tu coroto. No es verdad, y demostramos que realmente ganamos. Ah, bueno, ok, pero tienes que demostrarlo, que es lo que no se ha hecho. Eso yo estoy consciente de que no se ha hecho. Que no se ha hecho. Si de verdad ganaste, demuéstralo, no lo has demostrado, y ahora me vas a montar otras elecciones sin haberme demostrado si aquellas fueron de verdad. Entonces, yo creo que la gente tiene derecho a tener dudas. ¿Cómo se concreta esa organización popular a la que tú te refieres? Bueno, ya ese es otro capítulo donde se requiere de mucho análisis, de mucha discusión, de mucho intercambio entre la gente, entre los factores que de una u otra manera ejercen los liderazgos en todos los niveles, de cuál liderazgo sí, cuál liderazgo no, porque también aquí estamos en un proceso bien interesante que lo he estado revisando en estos días, donde he llegado a la conclusión que hay una figura. Tú sabes que el liderazgo es un proceso donde tiene varias etapas, y yo creo que estamos en una etapa donde corremos el riesgo de la extinción de los liderazgos. En las elecciones primarias del 23, de octubre del 23 fue. ¿Se refiere a la última elección primaria? Del 22 de octubre. Del 23. Del año 23, porque fue el 24 las elecciones presidenciales. Bueno, ahí quedó claro que en este proceso, que tiene como fase culminante la extinción del liderazgo, hay un liderazgo que quedó extinguido. Hay un liderazgo que quedó allí extinguido. ¿Por causa de qué? De que la gente no lo reconoció, porque el liderazgo requiere, la savia que alimenta el liderazgo, esencialmente es el reconocimiento de la gente. Entonces, si a ti no te reconocen, entonces tú no eres ya líder, tú fuiste líder, pero ya la gente no te reconoce. Entonces pasas a ser otra cosa que no es líder. Bueno, en esa etapa, la gente desconoció, para no decir que no reconoció, desconoció a una parte importante del liderazgo que se llama de oposición en el país. Así como le dio reconocimiento a otros liderazgos. Entonces, fíjate como el proceso siempre está ahí, lo que cambia son los protagonistas. Entonces, que por cierto, deberían ser protagonistas colectivos y no individuales, siempre, ¿no? Está bien, eso es un debate largo también. Pero ese es otro problema, eso corresponde a la dinámica política y social de cómo se desarrolle. Entonces, en este momento yo creo que estamos frente a la eventualidad de un proceso de extinción de los liderazgos, de un lado y de otro. ¿Cómo van a surgir los liderazgos sustitutos? Porque, como siempre se ha dicho, en política no hay vacío. ¿Cómo surgen los liderazgos sustitutos? Eso es lo que está entonces por verse. Los propios procesos, como este que están convocando, puede producir los liderazgos que el país está buscando. A lo mejor están por allí, tú y yo no los vemos, pero andan por allí. Pero si a la gente no se le dice que debe participar, o si no se estimula la participación, esos liderazgos, entonces ¿cómo está? Pero es que eso está en la gente. La gente ya no es tan hay que llevarlo arriado. La gente aquí, como dicen en Margarita, la gente aquí sabe más que carite frito. Y la gente aquí sabe si debe ir o no a un proceso como ese. No hace falta que... ¿O en qué parte? No hace falta que los líderes convoquen. No hace falta que hayan partidos movilizando y pegando afiches. No. La gente tiene en su fuero interior la convicción o no si participa en un proceso de tal. Claro, pero si tú no le presentas candidatos atractivos, entonces la gente tampoco se siente interesada en Mario, te repito, Mario, no es un problema de candidatos. Candidatos van a haber de sobra. No, bueno, pero... Candidatos van a haber de sobra. Pero a lo mejor no son precisamente los candidatos que tienen conexión con el interés de la gente. Como suele ocurrir, porque normalmente los candidatos lo son es porque ellos creen que deben ser, y no porque el proceso social los impulse a que sean candidatos. Y por eso es que vemos mucha gente en esos consejos municipales, en los consejos legislativos y hasta en el propio parlamento, que nadie tiene idea ni quiénes son, porque surgen por arreglos de otra naturaleza, pero no porque sean representativos de la comunidad. Se nos acabó el tiempo. Bueno, lamento mucho, hermano. Bueno, pero volverás a venir. Estoy a la orden. Cada vez que tengamos posibilidad. Muy pronto. Además, no nos dio tiempo de leer los comentarios, preguntas que nos llegaban a través de las redes sociales. Me disculpo con la audiencia, pero ciertamente como el amigo Johan no pudo llegar a la hora, pues la conversación se extendió y no pudimos leer los mensajes. Me dispensan de verdad nuevamente.
Muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz, en los controles de Miss Lara, en la lectura de las informaciones, Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo, Marcos Rivera, frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas, con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa Gente Sería Asfalto de Primera, y del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consultas previas por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.